Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Pamela Lazo, soy otorrinolaringóloga y hago cirugía facial en Polanco, en la Ciudad de México. Gracias por la invitación. El día de hoy les quiero platicar sobre injertos de extensión septal. Para entender un poquito sobre el injerto de extensión septal, es importante hablar sobre el soporte de la punta nasal, ya que el soporte estructural es fundamental para una nariz atractiva y funcional. Y la forma y la rigidez de los cartílagos laterales inferiores, así como el borde caudal septal, son los factores más importantes y determinantes en la forma de la punta, así como en su soporte y estabilidad. Cuando nosotros resecamos agresivamente los cartílagos laterales inferiores, se ha demostrado que pueden tener resultados deformantes en la punta y poco control a largo plazo. En general, el grosor promedio de un cartílago lateral inferior es de 0.7 milímetros. Su rigidez es variable, aunque casi siempre es débil, sobre todo en las narices latinas, en las narices mestizas, y el ancho promedio es de 12 milímetros. Sin embargo, en nariz mestiza pueden ser de 7 milímetros, 8 milímetros, y los domos a veces son 3, 4 milímetros, cuando mucho. Entonces, si nosotros resecamos tejido, estamos dejando una crura básicamente debilitada que va a ser incapaz de dar un soporte estructural a la respiración, no va a poder aguantar la respiración. Y por otro lado, pues el efecto cosmético a largo plazo va a ser deficiente. Por lo tanto, mantener la fuerza y la estructura es de suma importancia. También en el soporte de la punta nasal es sumamente importante mencionar los ligamentos del scroll. Estos consisten en la unión de los cartílagos laterales superiores y los cartílagos laterales inferiores, y la resección de estos también debilita la válvula nasal. Además, estas uniones de tejido blando mantienen cierto soporte también entre las estructuras. Entonces, se ha demostrado que el resecar estos ligamentos, como el de Pitangui, el septo membranoso y los ligamentos del scroll, favorecen tosis de la punta con pérdida de proyección y pérdida de rotación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y vamos a ser conservadores con estos ligamentos, estarlos ubicando bien para poderlos preservar, o si los vamos a resecar, idealmente hay que reestructurarlos al final de la cirugía. También se ha demostrado que uno de los factores más importantes para el soporte de la punta nasal es el septum en sí mismo, ya que en los casos en los que hemos visto, como les muestro en la imagen, pacientes que han tenido cirugías resectivas, donde se quitó el borde caudal y el borde ventral del septum, se genera mucho espacio en esa zona y entonces la punta pierde su soporte y vamos a tener una tosis de la punta. Entonces, muchas veces hay que reestructurar también este soporte caudal y ventral para que tengamos un adecuado soporte sobre el cual hacer una cirugía secundaria. Algo que a veces no se menciona es el revestimiento membranoso mucoso epitelial y las membranas mucocutáneas. También es parte del soporte de la nariz. Entonces, cuando nosotros hacemos disecciones muy amplias, ya estamos también dejando un soporte debilitado. Pues bueno, habrá que reestructurarlo con suturas o a veces ponemos férulas de Doyle, pero bueno, es importante saber todos los factores que estamos alterando cuando hacemos una disección simplemente o cuando empezamos a hacer una cirugía septal. ¿Qué es un injerto de extensión septal? Bueno, fue descrito por Beard y Toriumi en los 90 y es una extensión de la lámina cuadrangular del septum mediante un injerto suturado al mismo, el cual se posiciona entre los domos y las cruras medias. Esto nos va a crear una estructura que va a soportar el peso de los cartílagos laterales y no solo de los cartílagos, sino de los tejidos blandos, al mismo tiempo que nos va a brindar estabilidad. Estos pueden ser confeccionados de cartílago autólogo septal, de concha auricular o de costilla. Especialmente son útiles en cartílagos laterales inferiores débiles que tienen poco soporte en la punta, como nariz mestiza y malposición de cruras laterales, nariz corta, desviaciones septales menores, etcétera. Es súper importante mantener una adecuada fuerza
en los cartílagos, y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué. Pero bueno, estos injertos de extensión septal pueden ser completos en su mayor parte o pueden ser parciales. A esto se les llama también semimóviles. Los injertos de extensión septal en general deben ser fuertes y rígidos para no doblarse, ya que si no, el peso también de los tejidos encima, de los cartílagos y de los injertos que pongamos encima y la piel y demás, pueden hacer que se doblen o que se desvíen. Entonces deben de ser bastante rígidos para poder soportar todo el peso encima. Y no solo eso, el de los músculos, tejidos blandos y la contracción por la cicatrización que va a durar durante unos años. Es por eso importante asegurarse primero, uno de los factores más importantes es tener un septum fuerte y soportado. Si el septum no es fuerte, el injerto de extensión septal nos puede ayudar a fortalecer un poquito este borde caudal, o podemos utilizar otros injertos de cartílago adicionales como para o de lámina perpendicular al etmoides, para darle un poquito más de rigidez y fortaleza al septum previo a colocar un injerto de extensión septal. Entonces es importante evaluar también la fortaleza del septum, que no sea un septum muy aguadito, como si fuera un tallarín aguado, porque eso no va a aguantar, por lo tanto, la fuerza de un injerto de extensión septal. ¿Cuánto dejamos de la L, de la famosa L, del L-strut? Es súper importante, ya que nos han enseñado que dejar 1 centímetro es suficiente de la parte caudal, de la parte dorsal. Sin embargo, se ha visto que mientras más septum dejamos y somos más conservadores, pues estamos dejando más íntegro y más fuerte esta base en donde vamos a colocar nuestro injerto de extensión septal y por lo tanto, pues todo lo que venga encima, ¿no? Entonces, idealmente 15 a 20 milímetros es algo adecuado para dejar en el septum. ¿Cómo funciona un injerto de extensión septal? Funciona como un muro de carga o un andamio rígido. Va, como ya lo he mencionado, a soportar, estabilizar y posicionar los cartílagos laterales inferiores y va a convertir todas estas fuerzas de tensión de las paredes laterales de la pared nasal en fuerzas compresivas hacia el injerto de extensión septal. Todos estos conceptos son conceptos ya muy hablados por el doctor Richard Davis, entonces no es nada nuevo, pero sí son conceptos que se utilizan hasta el día de hoy. Es el soporte central. Este soporte central es la base para toda la estructura posterior. Les digo, si ustedes tienen un septum fuerte y estructurado y un injerto de extensión septal fuerte y estructurado, van a poder colocar encima otros injertos como PEX, Shin, Shield grafts, etcétera, y hacer cambios en la punta, y que esto dure a través del tiempo. Sin embargo, a pesar de que podemos colocar otros injertos, el uso de injerto de extensión septal minimiza el número de injertos. Normalmente solo se requiere un injerto, que es el injerto de extensión septal, ya que con este vamos a poder mejorar la forma, la posición y el contorno de la punta mediante el tensionamiento de las curvas laterales. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Minimiza la resección del borde cefálico, puede ser mínima o nula resección del borde cefálico, ya que normalmente lo que hacemos con el injerto de extensión septal es avanzar las cruras, tensionarlas y cambiar la orientación de estas, para que no tengamos que resecar tanto borde cefálico y más bien cambiar la estructura, la orientación y la forma de estos cartílagos para darnos la forma que estamos buscando. Y al hacer esto y lograr que los cartílagos laterales se horizontalicen, levantar el borde marginal y bajar el borde cefálico, vamos a lograr una apertura de la válvula nasal. También podemos lograr el diamond tip shape, que es algo deseable, o estos conceptos de los polígonos nasales, descritos por el doctor Barish. Esto se puede aplicar perfectamente cuando usamos un injerto de extensión septal porque podemos lograr esta configuración de la punta que resulta muy atractiva. Entonces, ¿qué ventajas va a tener un injerto de extensión septal? Pues que va a ser un soporte adecuado para colocar otros injertos de la punta. Vamos a poder controlar la proyección y la rotación mediante un tongue and groove o esta maniobra en la que podemos colocar las cruras medias en la posición que queramos y eso se le llama tongue and groove. Normalmente es con el septum un tongue and groove, pero en este caso va a ser un tongue and groove con el injerto de extensión septal, si es un injerto de extensión septal completo. Si no es un injerto de extensión completo, entonces el tongue and groove no se puede realizar, a menos que queramos hacer la punta para atrás, ¿no? Pero bueno, podemos controlar todas estas variables.
rotar o derrotar, proyectar o desproyectar. Nos permite controlar supra e infratip. Podemos controlar las cruras medias, que es lo que les mencionaba, el ángulo nasolabial mediante el tongue in groove. Y estos injertos pueden ser flotantes, o sea, injertos parciales que van únicamente suturados a una parte al septum, o pueden estar totalmente fijos al septum. Se pueden fijar incluso hasta la espina nasal anterior y normalmente se fijan con PDS. Sin embargo, a mí sí me gusta colocar una o dos suturas de prolene o dermalón para sentirme un poquito más segura de que estos no se van a disolver tan pronto. ¿Por qué no colocar un poste? Un injerto de extensión septal está fijo al septum en varios puntos y nos va a asegurar que se va a mantener la proyección, la rotación y el soporte de la punta con mayor predictibilidad y eficiencia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se opera siendo muy joven, a veces, en su gran mayoría. Y nosotros queremos mantener un resultado a largo plazo, a lo mejor 10, 20, 30 años, ¿no? O más. Entonces, necesitamos algo que sea altamente predecible y confiable. En el caso del poste, por ejemplo, en los casos de piel muy gruesa, normalmente la piel es gruesa, los cartílagos son débiles y la tosis de la punta, pues es importante. Entonces, el soporte conferido por un poste es mínimo, es más impredecible y menor fácil de controlar a largo plazo. Y normalmente también se puede perder algo de proyección teniendo algo pérdida de control, teniendo una sobrerotación o una pérdida de la rotación que nos puede llevar a un polyvic. En un estudio realizado durante este año por el doctor Rorich, se comparó un injerto de extensión septal con un poste y se llegó a la conclusión de que un poste eh, nos lleva a una pérdida de proyección que puede ser hasta el 4.7% en comparación a 0.2% de un injerto de extensión septal. Y la pérdida de rotación fue de más de 5 grados con respecto a un injerto de extensión septal que solo fue del 1.3 grados. Entonces, bueno, aquí les dejo un par de estudios. Uno es del doctor Gubish y Hack, donde también hacen un estudio comparativo entre injerto de extensión septal y poste, y el otro es el del doctor Rorich, donde también se hace una comparación a largo plazo de la estabilidad de un poste versus un injerto de extensión septal. Entonces, ¿en qué casos podríamos usar un injerto de tipo poste intercrural? Pues cuando los cartílagos ya son fuertes, cuando no necesitamos ni mucho soporte, no rotación, digo, no proyección y poca rotación. Cuando en general hay que hacer cambios pequeños en la punta y sobre todo si los cartílagos son fuertes. También lo usamos para control de cruras medias, cuando queremos evitar que la columela se cuelgue, se retraiga o se deforme. Entonces, estos nos sirven como injertos de contorno para estabilizar las cruras medias. En rinoplastia cerrada, en rinoplastia endonasal, sí son muy usados todavía. Incluso la técnica del doctor Barish es con postes largos, fuertes, los fija las cruras medias. Sin embargo, hay que recordar el tipo de pacientes. A veces seleccionar el tipo de paciente que sea ideal para este tipo de técnicas. Sí, en algunos casos, sin duda se puede utilizar, sobre todo si los cartílagos son fuertes y no necesitamos hacer tantos cambios en general. Yo creo que son una buena alternativa. Existen diferentes tipos de injertos de extensión septal. Pueden ser simples o dobles, es decir, bilaminados. Contorneado, es decir, nosotros podemos recortarlo y darle la forma que queremos para que adopte la forma que queremos en la punta para el perfil nasal, o no contorneados. Y el modo de fijación puede ser término, término terminal o end to end o lado a lado, side to side. Puede ser parcial, como ya les decía, o sea que nada más, bueno, ahorita los vamos a ver, pero que sea una pieza más pequeña de cartílago o pueden ser completos. Término terminal o end to end, en general se aconsejan si la nariz es angosta, porque no nos va a crear un volumen a los lados. Minimiza asimetrías columnarales y de las fosas nasales, requiere menor cantidad de cartílago, son ideales para narices angostas o a tensión, se pueden fijar con 2 extended spreaders o con 2 laminillas de hueso o de cartílago para mayor estabilidad. Tiene sus desventajas sin duda, como toda. La fijación puede ser menos segura
y puede tender a moverse. A veces hay que estabilizar con otros injertos. Puede perder proyección y rotación. La fijación puede llevar más tiempo y complejidad y en algunos casos pueden requerir cartílago costal. Injertos para estabilizar, este tipo de injertos end-to-end, o otro tipo igual, o sea, a veces nos ayudamos para estabilizar y para ferulizar los injertos de extensión septal. Se pueden usar láminas de cartílago que sean rectos y firmes, ya sea uno o ambos lados. Puede ser lámina de Bohmer o lámina perpendicular del etmoides con perforaciones que se pueden realizar con un drill o con el piezo. Extended spreaders que sean fuertes y rectos. En el caso, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace una reconstrucción del terciómero después de una gibectomía, pues es ideal ya poner unos injertos largos, unos extended spreaders, y nada más hay que fijarse que hay que biselarlos ya acercándose a la válvula para que no aumenten o añadan volumen que pueda ocasionar obstrucción valvular. Entonces, este es un pedacito de lámina que le estoy enseñando y esta ya está perforada. Los lado a lado o side to side generalmente requieren más cartílago. Se puede corregir desviaciones o inestabilidades del septum caudal, que no sean muy grandes, por supuesto, porque esto nos va a ayudar de alguna manera a ferulizar el septum y podemos usar estas convexidades a nuestro favor. Puede ayudar a fortalecer un septum muy débil y darnos mayor estabilidad en el eje vertical. Su fijación es más rápida y segura, son ideales para narices más anchas y con menor tensión para que no obstruya a los lados. Y bueno, tiene una menor probabilidad de que se doblen en el tiempo, sin embargo, por supuesto que se pueden doblar, sobre todo si el componente que sale del septum es más largo o débil, por lo tanto hay que fijarse muy bien que las partes que están entre el septum y la parte que sobresale del septum sean más o menos equidistantes y que sea un cartílago fuerte y rígido. Pueden ocasionar obstrucción nasal, como ya mencioné, que es uno de los principales problemas si el injerto es muy ancho o si la nariz es muy angosta. Puede generar desviaciones de la punta y de la columela. Entonces hay que fijarse muy bien y recolocarlo varias veces a veces para encontrar la mejor posición. A veces requiere injertos contralaterales para estabilizar o lámina perpendicular al etmoides o cartílago para estabilizar estos injertos. Y si la L es muy débil, y la punta se tensiona mucho hacia el injerto de extensión septal, se puede desviar la punta y bueno, puede generar asimetrías en la base. Entonces, ningún injerto es perfecto, hay que tener siempre mucha cautela para colocarlos de manera adecuada. En general, los injertos parciales son este tipo de injertos que pongo aquí en amarillo en la imagen. Son injertos que requieren poco cartílago, se les llama cartilage savers. Si el septum es muy fuerte y rígido, funcionan. O sea, este tipo de injertos como el Ansaban, el Tiostrut y hay otro, ahorita se los voy a mencionar. En general necesitan una estructura septal un poquito más fuerte. En general, si el septum es débil, pues no va a tolerar a veces el peso. Si la nariz es muy pesada, hay que tener un poquito de cuidado. Si el septum es rígido, en general funciona. Pueden perder rotación y proyección si el septum o el injerto son débiles. A veces requiere de igual manera, injertos adicionales para estabilizar. También se pueden desviar y doblar. Y muchas de las veces los usamos en combinación con postes intercrurales para controlar las cruras medias, como ya les mencioné, porque estos injertos no tocan las cruras medias, por lo tanto a veces se requiere otro tipo de injerto para ayudarnos a controlar la posición y la estabilidad de las cruras. Sin embargo, los injertos de extensión parcial son menos rígidos. Los pacientes se van a quejar de mucho menos rigidez en la zona de la base y al gesticular. Aquí están algunos ejemplos de injertos de extensión parcial, como el Tiostrut, Ansa Banner y el Flexible Set del Dr. Rorich. Todos tienen diferentes medidas, diferentes angulaciones. eh, Se describen de cierta forma porque es como los describió su autor inicial. Y si van a usar algún tipo de estos injertos, pues al principio sobre todo tratar de apegarse a las medidas porque esto pues ya está descrito
por ciertas razones de fuerza y de las angulaciones son importantes también para que no queden narices ni muy rotadas, ni con pobre rotación, ni que no queden demasiado proyectadas o que se queden cortas, que ese es otro de los problemas. El injerto de extensión septal bilaminado es uno de mis favoritos. Aquí les puse una imagen donde se colocan dos injertos a cada lado. Este injerto puede ser que se corte o se doble desde el centro en partes iguales. La fijación es en múltiples sitios del septum. En general son rápidos y sencillos de colocar, fortalecen el borde caudal septal, generalmente son rígidos y poco flexibles, requieren que el septum esté en línea media, eso sí, porque si no, pues el septum, el injerto va a quedar desviado. Para el control de cruras medias se puede utilizar adicionalmente un poste intercrural. En general requieren poco cartílago. Cuando se describe que se usan de concha auricular, cuando la concha se dobla sobre sí misma, nada más hay que cuestionarse un poquito qué tanta fuerza se requiere o qué tanta estructura se requiere, depende un poco de las características de la nariz, si es una nariz muy pesada o no. Y quienes lo han descrito es el Tachograft del doctor Aaron Cousins y también el doctor Ferrer en Argentina. Este es un injerto que a mí me gusta mucho porque es bastante confiable. Y aquí les voy a enseñar cómo pongo yo la punta, ya casi vamos a terminar. Hay que establecer el punto más alto donde queremos nuestra punta, que es donde van a ir nuestros domos. Establecer la rotación, la longitud y la proyección. Entonces, podemos hacer medidas preoperatorias. Si tienen una simulación, se pueden hacer mediciones y posteriormente llevarlo esto a la tabla del quirófano y hacer mediciones ahí también, o con un proyectómetro. En fin, hay varias formas, o se puede hacer también una plantilla primero con el cartoncillo de las suturas y se puede dibujar. Yo en general no lo hago, me gusta en el momento ver, medir ya con el injerto colocado dónde están los puntos donde yo deseo colocar la punta y finalmente hay que fijar el septum hacia las cruras medias, pasando de regreso por el injerto de extensión septal o sin el injerto de extensión septal, dependiendo del caso, y regresando. Y después a mí me gusta fijar las cruras medias. Esta descripción de 6 puntos o 6-point fixation lo describió el doctor José Carlos Neves y a mí me gusta mucho porque da una orientación muy bonita de los cartílagos y permite el diamond tip shape. Las desventajas de un injerto de extensión septal es que da rigidez a la punta, puede cambiar el ángulo nasolabial y la sonrisa. En general se requiere que el septum caudal esté en línea media, o sea, se pueden corregir ciertas desviaciones, pero en general pues hay que tener un poquito cuidado en desviaciones grandes. Eh, lo que sí se requiere idealmente es que pues el septum esté más o menos fuerte y estable. ¿Por qué? Necesitamos que resista las fuerzas de tensión, contracción y el peso y que dure toda la vida. Si es muy voluminoso, pues puede obstruir el área valvular. Idealmente debe ser de cartílago septal, pero se pueden utilizar de otros injertos, como ya lo mencioné, de otros sitios donadores. Se requieren a veces otros injertos para estabilizar y ferulitzar. Siempre hay que tener en mente que se pueden desviar, lateralizar o doblar y que podemos pasarnos en la proyección o quedarnos cortos y podemos pasarnos en la rotación o quedarnos cortos. Entonces hay que hacer a veces mediciones. Y aquí les dejo para finalizar algunos ejemplos de pacientes míos. Todos estos casos, además del trabajo en la jiba que ha sido de diferentes técnicas, todos estos pacientes tienen injertos de extensión septal, con el cual he podido controlar la posición de la punta y me ha permitido tener mejores resultados a largo plazo. Entonces, este es un caso de preservación, el pasado fue estructural, este es un caso de preservación con un injerto de extensión septal para poder colocar la punta en posición. Este era un caso con mucha tosis, este es rinoplastia estructural, y aquí coloqué un injerto de extensión septal para darle mucha fuerza a la punta que estaba muy tóxica y además cambiar la configuración de los cartílagos. Y esta es una paciente con una jiba muy alta que tenía una desviación también, bueno, mediante técnicas de preservación, pero con un injerto de extensión septal para poder controlar mediante un tonguing groove la posición de las cruras medias y la posición de las cruras laterales. Y otro caso igual de tosis más importante de la punta, podemos controlar de manera increíble la posición y darle una estabilidad que nos va a durar muchos años, esperemos. Otro caso más de una tosis y una punta muy pesada. En estos pacientes hay que usar injertos de extensión completos porque a mayor fuerza y mayor estabilidad, pues más tiempo nos va a durar su punta en una adecuada posición.
La elección del tipo de diseño y una precisa colocación son cruciales. Sí da mayor rigidez con poste, pero también da mayor control. Nos permite controlar las variables proyección, rotación y forma. Mejora el aspecto estético y ofrece beneficios funcionales al mejorar la válvula nasal mediante el tensionamiento de las cruras laterales. Es una técnica valiosa, especialmente en narices que requieren mayor estructura o en secundarias, como nuestras narices hispanas o mestizas. A mayor soporte, mejor. Les agradezco, les dejo mis datos y espero les haya servido y estoy a sus órdenes. Gracias.